Aló. Lorna, ahora sí. Ahora sí, estaba sin audio. Ahora sí se escucha. Ahora sí estás conectada. ¿Me escuchas? Ahora sí, ¿me escucho? Sí, perfecto. Ah, ya. Lo que está apagada la cámara. Préndelo un La cámara... momentito para ver una cosa. O está prendida. No, espérame. No, no, déjala así. Está prendida. Ya voy.
Hola, buenos días. Es un gusto volver a saludarlos para dar el cierre a las 41ª jornadas de investigación. Queremos agradecer a todos por su asistencia y participación durante estos 3 días de encuentro, tanto a los que asistieron en forma presencial como los que se conectaron a través del Zoom. Y también dar gracias a todos los que hacen posible esta nueva versión de las jornadas, tanto a los expositores y a cada uno de ustedes que hacen posible que se mantenga viva la tradición de la investigación y el trabajo colaborativo entre el hospital y la universidad. Bueno, para dar cierre a esta versión de las jornadas, queremos invitar a nuestra expositora, quien es Verónica de la Maza, enfermera y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También es coordinadora de los Centros de Investigación Clínica Avanzada, los CICAS, al cual pertenece el SICA HLCM. También es miembro del Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el Comité de Ética Científico Pediátrico del Hospital Calvo Maquena, y actualmente es estudiante del Master of Global Health Program Student del Hospital San Jude. Así que es un honor tenerla para dar cierre a esta versión de la jornada. Bienvenida. Bueno, primero gracias a los asistentes, se escucha, ¿cierto? Sí, por ocupar esta mañana en venir a escucharme, se los agradezco. Sé que es tedioso venir a esta hora, pero principalmente el objetivo de mi presentación, para que no se asusten, no es presentarles resultados de investigaciones que hemos hecho en la línea de enfermería, sino que mostrarles cómo la asociación entre una institución clínica, que en este caso es nuestro hospital o varios hospitales de Chile, y una institución académica como la Universidad de Chile puede producir varios productos con impacto finalmente en la atención de los pacientes y sus familias. Esto, parte de la historia está ya plasmada en un artículo que nosotros publicamos hace ya el 2020, cuando estaba acá el doctor Banfi, pero que cuenta básicamente la historia hasta el año 2020. Y yo lo que quiero contarles es un poco más allá, que es la historia hasta el día de hoy. ¿Ya? Como pueden ver en esta primera diapositiva, lo que yo hice es tratar de resumir un poquito la historia de investigación en enfermería, en qué año partió acá en el hospital, así como formalmente, que fue el año 2011. Arriba pueden ver algunos de los materiales que se han desarrollado entre el 2011 y 2022 gracias a los proyectos y el financiamiento que ha sido por distintas Fundación Nuestros Hijos, CONICYT, el Hospital Luis Calvo Maquena. Y abajo se ve los hospitales que han ido participando a medida que pasa el tiempo. Entonces, la idea de esas fotos es que puedan ver cómo en un principio partimos en el hospital, pero después terminaron sumándose varios hospitales a través de los años. Entonces, les voy a ir contando un poquito cómo partimos. Entonces, ¿cómo partimos? Bueno, el 2011 aquí yo puse a enfermeras que están presentes, que agradezco que hayan venido. Por supuesto que las enfermeras que estaban en el TROI, no era el TROI en ese minuto, era el Polioncología, hacían educación a los papás, pero era incidental, ¿cierto? Hacían todo lo que podían por educar a los papás, pero en los momentos en que estaban atendiendo a los pacientes, cuando los estaban abordando en el pasillo, no había un espacio protegido para educar a los padres. Entonces nosotras nos empezamos a preguntar, en ese momento estaba la María Eugenia, la Paola, la Marisol y una psicóloga que era la Lore, ¿qué pasaba cómo se sentirían los cuidadores en verdad si supieran más, si estarían menos ansiosos y si podrían aprender en poco tiempo lo básico para cuidar a sus hijos? La verdad es que la respuesta a esas preguntas suena súper obvia, ¿cierto? Como que si uno preguntara, todos podrían dar una respuesta y yo creo que todos responderíamos lo mismo, pero nadie lo había medido. Entonces nosotros dijimos, hagamos este estudio, por muy simple que parezca, y postulamos a unos fondos de la Fundación Nuestros Hijos y hicimos este primer artículo que publicamos en la revista chilena de pediatría, donde básicamente es súper simple y lo que hicimos fue tener dos grupos de papás, uno al que no se le hacía nada, en el fondo era lo habitual, no se hizo una intervención diferente a la habitual, sino que se les continuó educando como se hacía en el tiempo. Y a otro grupo de padres, que es el grupo 1, el que está con circulitos, nosotros hicimos una intervención educativa programada, es decir, hicimos un programa, tal como se le enseña a los estudiantes en el colegio, en la universidad, con objetivos claros, con logros de aprendizaje y con un tiempo reservado para entregarles esta información. Y lo que confirmamos fue básicamente las respuestas que ustedes habrían dado a las preguntas anteriores, pero de una medida concreta, y es que los papás que fueron educados en esta forma estructurada aprendieron en el tiempo, en distintos días de evaluación, más
que los que fueron atendidos en forma habitual. ¿Ya? En este mismo estudio nosotros les hicimos una encuesta a los papás de opinión y dejamos algunas preguntas abiertas. Y nos llamaron la atención al menos estos dos, donde si se fijan dice una mamá, o no me acuerdo, me gustó los temas que se dieron a conocer, yo sé que son fundamental para la enfermedad de nuestros hijos, ya que nosotros vamos a ser sus enfermeros en el hogar. Y otro dice que las clases fueron muy buenas porque sabe qué hacer en caso de una emergencia, porque no siempre tiene de cerca un médico o una enfermera. Entonces, ahí nos volvimos a hacer otra pregunta y fue, ya dijimos, ok, aprenden más, pero ellos están diciendo que además eso influye en la evaluación clínica, por así decirlo, de sus hijos porque pueden tratarlos mejor o de atenderlos mejor. Y decidimos postular a un proyecto FONIS, ¿ya? El cual nos adjudicamos y básicamente lo que hizo este proyecto fue validar el resultado del estudio anterior, que era validar los resultados en el aumento del conocimiento, pero también quisimos medir el impacto en el niño, es decir, qué pasaba con el niño cuando sus cuidadores estaban mejor o menos educados que otros. Y de nuevo, los resultados se validaron porque aquí en oscuro pueden ver el grupo que era el educado estructuralmente, que corresponde a personas del Calvo-Maquena. En ese minuto, como ya no podíamos dejar a los padres del Calvo-Maquena sin este programa que ya habíamos probado y que había sido efectivo, comparamos con un grupo control que fue el Ezequiel González Cortés, que hay una enfermera se sumó al estudio y ofreció hacer el seguimiento. Y ella no cambió su patrón habitual, siguió educando a sus pacientes como lo hacía siempre. Y lo que demostramos fue que si se fijan, el de color oscuro, los papás ingresaron el día 1 con un nivel de conocimiento como bien heterogéneo. O sea, algunos tenían respuestas de las 16 preguntas en la prueba, 2 respuestas buenas y otros 16. En cambio, en el grupo del Ezequiel era un poquito más homogéneo. Pero lo interesante es que después del programa educativo y al pasar el tiempo, ustedes pueden ver que el grupo del Calvo-Maquena solamente fue el que aumentó el nivel de conocimiento y además se fue haciendo más homogéneo en el tiempo. O sea, uno podría decir que además fuiste como más equitativo en el cuidado porque le diste la oportunidad a todos de recibir la misma información en el mismo tiempo, ¿ya? A diferencia del Ezequiel, que al contrario partieron como que uno podría pensar casi que fue al azar cómo respondieron y después como que se perdieron incluso en las respuestas correctas a la pregunta, incluso que deberían, o sea, pese a que aún así deberían haber aprendido por el proceso natural de la enfermedad. Y lo interesante de este estudio es que mostramos resultados en relación a los eventos adversos y hubo 2 variables que nos llamaron la atención y que fue el número de pacientes que consultaban el servicio de urgencia por fiebre no relacionada a neutropenia, que es lo que se describe a veces en la ficha como síndrome febril no neutropénico, y el número de pacientes con infección de catéter, donde el grupo control tenía estadísticamente muchas más consultas y más eventos que el grupo del Calvo-Maquena. Entonces nosotros pudimos publicar estos resultados y decir que se podría establecer con estos resultados obtenidos que el programa educativo tenía un impacto, obviamente, en el nivel de conocimiento de los cuidadores, que aumentaba, pero además tenía un impacto en la evolución clínica de los niños, al menos en 2 variables, que era disminuir las infecciones de catéter y las visitas al servicio de urgencia por fiebre no relacionada a neutropenia, ¿ya? Otra cosa importante de este proyecto, y que nosotros sí dejamos plasmada en el primer paper que les mencioné que escribimos con el doctor Banfi, es que, me adelanté acá, nosotros le presentamos en ese minuto los resultados al director del hospital y no sé si decir que lo convencimos, porque está el doctor, no sé si fue tan así, pero nosotras creemos que lo convencimos de que era súper importante tener una enfermera con horas dedicadas a educar a los pacientes. De hecho, salió una noticia en las noticias de la página web y Marisol Fernández comenzó este rol de educadora. Entonces ella cada vez que llegaba un papá nuevo con su niño, ella hacía una inducción de educación. Por otro lado, nosotros con los fondos de FONIS logramos crear este material donde se sumó, yo diría, mucha gente, la mayor parte de la gente del TROI, un equipo multidisciplinario de todas las áreas, no solo enfermería, y escribimos este libro porque la idea a nosotros también nos pasó fue cuando vimos los resultados fue, ok, si vimos que logramos homogeneizar al grupo de padres en el nivel de conocimiento que tenían,
¿cómo vamos a dejar esto solo en el calvo? Tenemos que tratar de al menos transmitir lo que estamos transmitiendo a estos papás en todo Chile. Entonces dijimos, la forma de asegurarnos, entre comillas, era hagamos un libro y nos preocupamos de distribuirlo en forma gratuita a los centros Pinda. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años. Ya vamos en la segunda edición. Nos encantaría pasar a la tercera. Y ojalá ver si podemos ingresarle un poco más de cosas digitales, etcétera, pero eso está en proceso de creación de pensamiento. ¿Ya? Otra cosa que pasó en esos años es que se creó la subcomisión de educación Pinda, que también se conformó por distintos profesionales y que en el fondo lo que se está tratando de hacer es mejorar la educación y acceso a la información sobre el cáncer en los cuidadores. Bueno, nosotras partimos como al revés de lo que mostraba la literatura, o como lo han hecho en otros lados. En otros lados lo que hicieron fue al tiro publicar artículos donde equipos de expertos decían, ok, ¿sobre qué hay que educar a los cuidadores de niños con cáncer? Entonces nosotras primero como que creamos la necesidad, por así decirlo, dijimos, es súper importante hacerlo. Y después dijimos, ya, ahora que queremos instaurar este protocolo a nivel nacional de educación, veamos en verdad qué es lo que quieren los padres de este programa educativo, porque el anterior lo hicimos pensando en lo que nosotros como expertos o especialistas creíamos que ellos necesitaban. Y postulamos a este fondo del Hospital Luis Calvo Maquena, el que nos adjudicamos, cuyo objetivo era idealmente evaluar las necesidades de toda la red Pinda. Nosotros aspirábamos a que participaran todos los hospitales del país, pero la verdad es que alcanzamos a involucrar al San Borja, al Exequiel, Sótero, Exequiel, Calvo Maquena y Regional de Talca, y esto, así siendo para que sepan que a todas nos pasa, se nos hizo súper difícil incluir a los otros por dificultades con los comités de ética. Yo por eso lo puse al principio, que se demoraron mucho, no nos autorizaban en otros casos, entonces al final, porque pasaba el tiempo, lo logramos hacer en estos hospitales. Logramos enrolar a 173 pacientes, o con sus cuidadores, padres y sus niños. Y también pueden ver ustedes los resultados ya en una publicación que nos dejó súper orgullosas, que fue el Pediatric Blood and Cancer, que es como una revista bien reconocida en el área oncológica infantil. Y uno de los resultados que les quería mostrar es este, que les preguntábamos, en el caso de recibir información de apoyo sobre la enfermedad de su hijo, ¿qué tipo de material preferiría? Nosotros les hicimos rankear estas 5 opciones, que era una página web, porque estaba toda la discusión, ok, ya les hicimos un libro, ¿qué podemos hacer ahora? Ya, esa era la... Y algunas, además, había gente más joven en el equipo, entonces también nos decía, ¿sabes qué? Ya como que nadie lee libros, como que ustedes ya están equivocadas. Y la verdad es que rankeamos y el material más votado fue material impreso, folletos, libros, etc. Segundo fue un cuaderno con espacio para anotar. Eso no sé si todas lo reconocen, pero los niños de oncología andan con un cuadernito que los papás compran y las enfermeras les recomendaban cómo ir llevando un registro de lo que recibía el niño, de cosas importantes, etc. Como su bitácora de tratamiento, así le llamamos. Y bueno, también ahí está aplicación web, correo electrónico, etcétera, que también votaron, pero en verdad votaban más por lo impreso. Ya teníamos nosotras, según nosotras, satisfecha el escrito, entonces dijimos, ok, con lo que nos dio el hospital, Luis Calvo Maquena, dediquémonos a hacer esta bitácora, ¿ya? Y la bitácora ya la presentamos, es un cuaderno súper práctico, porque en el fondo la ventaja de estos materiales es que está hecho por profesionales que llevan años y años acá en el hospital. Entonces saben perfecto qué es lo que debería registrarse, qué no registrarse. Entonces es una ayuda para los cuidadores de qué registrar y qué no, y les ayuda y guía a los papás en el cuidado de sus hijos, básicamente. ¿Ya? Nosotros ya hicimos una primera versión y la verdad es que ustedes se mueren cuando me escriban de los hospitales diciéndoles que se les acabaron. Y como que yo remetido, pero no sé de dónde sacar más. ¿Ya? Después postulamos a otro proyecto FONIS, que fue como, ok, ya tenemos listo, entre comillas, a los papás nuevos. ¿En qué nos enfocamos ahora? Veamos qué pasa con los niños con leucemia en etapa de mantención. Y esto nació porque la verdad es que no hay muchos estudios que se hayan dedicado a estudiar la adherencia al tratamiento de niños con leucemia. Pese a que hay un estudio muy importante que se llama Batia, el autor, que lo hizo en el 2012, que demostró que los niños que tenían una mala adherencia al tratamiento de mantención, es decir, al tratamiento oral, tenían recaída, ¿ya? En mayor grado que aquellos que no se tomaban sus pastillas como se los recomendaban. Y la población más afectada, la de más riesgo, era la población hispana. Entonces,
ahí nació la necesidad de hacer este estudio y dijimos, veamos qué pasa en Chile, que en verdad tenemos sobrevidas como país desarrollado, entonces a lo mejor podríamos incluso mejorar aún más si nos dedicamos a esta población. Y fue que desarrollamos este estudio. Básicamente el objetivo era estudiar primero un grupo observacional, haciendo distintos test de medición, nivel de conocimiento, factores de riesgo, test de adherencia y eventos clínicos adversos. Y después de hacer un programa, en el fondo donde involucrábamos a muchos equipos de salud de nuevo, sobre todo de farmacia, químicos farmacéuticos, poder ver si la adherencia, la tasa de adherencia mejoraba en el segundo grupo. Y parte de este programa tenía el propósito además de realizar también material. ¿Y por qué siempre nos enfocamos en el material? Y es porque ustedes más que nosotros, que yo lo saben, el recurso humano es súper escaso. Entonces de repente nosotros nos ponemos súper ambiciosos en el protocolo escrito y es como que haya un equipo que eduque con horas exclusivas y la realidad es que eso pasa poco. Entonces, cuando tenemos material disponible con la información básica necesaria que el químico farmacéutico y la enfermera pueda entregar rápidamente, es más factible. Y eso es lo que hicimos. Yo les iba a traer ahora de muestra y se me olvidó. Pero tengo mucho, al que quiere les puedo dar. Este es un calendario, por ejemplo, para favorecer la adherencia al tratamiento de los niños. El típico calendario de hábitos que se le da a los niños preescolares. Pero esto es en base a la mercaptopurina y metrotrexato. Entonces los stickers son una mercaptopurina, un dibujo de mercaptopurina, un dibujo de metrotrexato, y el niño va pegando el sticker cada vez que se lo toma, ¿ya? Y se le da un diploma y stickers de reconocimiento si termina la semana adecuadamente, etc. Y María Jesús aquí lideró también, que esto que parece tan sencillo, uno ve como un tríptico súper fácil, fue el resumen de las indicaciones de los medicamentos, tanto el metrotrexato como la mercaptopurina. Se mueren todo lo que costó ponernos de acuerdo entre todos los centros PINDA, de que si era en ayuno o no en ayuno, si podía tomar o no jugo naranja, qué decía el Sanyud y por qué tú no le haces caso al Sanyud. Terrible, ¿no? Yo creo que nos demoramos como un año en poner de acuerdo a los centros y ver qué poner. Y peor aún, no sé si nos pusimos tan de acuerdo, como que hubo cosas que tuvimos que dejar las medias abiertas. Y que eran cosas importantes y que ahí remarco la importancia como estos proyectos súper simples, pero no sé, yo pienso, mi hijo ya está más grande, pero cuando eran chicos decirle a un niño que estuviera en ayuno era terrible. Y a algunos centros, a algunos niños les piden estar en ayuno para una pastilla cuando St. Jude, la evidencia demuestra que no es necesario. Entonces, como que uno debería tratar de, en verdad, hacer conversar a los equipos por el beneficio al final de los pacientes, ¿ya? Y este es el tercero que les voy a mostrar, Fonis, que hicimos, que este se basaba en, ¿por qué nació este? Porque en algún minuto con la doctora Santolaya publicamos un artículo donde en base a los estudios de su Fondesit hicimos un análisis de cuánto se demoraban los pacientes en recibir su antibiótico una vez que llegaban a los servicios de urgencia, ¿ya? Y ya, no está acá. Pero ya, y lo publicamos, una revisión retrospectiva, perdón. Y pudimos ver que los hospitales se demoraban harto en administrar la primera dosis, más de lo que recomendaba la literatura, que era hasta 60 minutos. Entonces decidimos postular a este nuevo FONIS, ya con el antecedente de, ok, necesitamos mejorar en este aspecto. Realizamos este estudio donde ya no solamente queríamos de nuevo validar los resultados obtenidos, demostrando que esto, por ejemplo, se ve acá, este fuera el primer resultado, que aquí ven que dice, o sea, uno dice que la literatura tiene que ser idealmente 60 minutos, y nosotros al medir el tiempo entre los 5 hospitales participantes, como pueden ver, habían pacientes que recibían hasta las 360 horas, y la mediana fue de 132 minutos en todos los centros, ¿ya? Y además demostramos en el análisis que cuando entraban por servicio de urgencia era cuando más se demoraban, teniendo diferencia entre 200 y 100 minutos de mediana, ¿ya? Y entonces lo que hicimos fue, ese fue el que publicamos, y el FONIS lo que quería era, ok, ya determinamos esto, no nos podemos quedar de manos cruzadas, hagamos una intervención para mejorar. Y esa intervención la hicimos en base a distintas reuniones que tuvimos con los equipos de salud, donde nos decían cuáles eran sus barreras. ¿Por qué se demoran? ¿Por qué creen ustedes que se demoran en administrar el medicamento? Y estas eran algunas de las razones. Entonces nosotras lo que postulamos fue, ¿saben que tenemos que hacer una intervención? Que es lo que se parece mucho a lo que se está haciendo ahora, que es hora dorada del Sanyud. Nosotras ahí fuimos bien pioneras, doctora. Y
hicimos esta intervención que se llamaba Protocolo -1, le hicimos en su minuto, porque era menos de 1 hora. Y básicamente lo que queríamos hacer era que creamos 5 intervenciones: un triage en los servicios de urgencia, un formulario de precrisis, un flujo clínico de atención, programa educativo y carro de neutropenia febril. En este proyecto también estaban en ese minuto Paola Viveros y Lorena Segovia, que nos aportaron mucho, sobre todo en la parte de la educación, porque fuimos a distintos centros de Chile, Valdivia, Antofagasta, a educar a los equipos en relación a la importancia de administrar el primer antibiótico. Y los materiales, bueno, se los voy a mostrar, pero eran muy bonitos, eran distintos flujogramas. Y también lo interesante de este proyecto es que hizo conversar a los equipos, se hizo hojas de alta por centro, en el fondo diciendo, si le llega un paciente a urgencia con fiebre y antecedente de cáncer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sin dudas, ¿ya? Y finalmente, ya aquí voy terminando, no se asustan, voy bien a la hora. Nacen nuevas inquietudes y lo interesante, que es lo que les quería mostrar con mi presentación sobre todo, es cómo a través del tiempo partimos el 2011, un grupo chiquitito, pero cómo a través del tiempo se han ido sumando nuevas líneas de investigación y se han ido ampliando el grupo de investigadores. Y eso es lo que queremos en el fondo animar también a las que están acá presentes. ¿Y por qué? En su minuto, después de ver el efecto que tuvimos también en educación, yo creo que logramos que Elisa y Valesca Fuente en ese minuto escribieran un proyecto donde ellas tenían una duda clínica de la práctica clínica. Ellas estaban seguras de que administrar el filgastrim por el catéter subcutáneo era igual de eficaz que la inyección diaria en los niños subcutánea. Pero querían medirlo para poder decir, no es lo que creemos, sino que estamos seguras que a los niños les sube igual el RAN si nosotros les ponemos el catéter subcutáneo. Entonces hicimos este estudio súper básico, donde también, no tan básico, era bien difícil porque era con intervención, pero claro, enrolamos a 13 niños a que se les hizo inyección directa todos los días y por vía catéter subcutáneo. Y este estudio súper bonito también quedó publicado, también pueden ver los resultados. De hecho, también se ganó un premio en SLAOP cuando lo presentamos como mejor trabajo. Ahí está Sarita, la Eli y la Claudita. Súper buen proyecto. También logramos con la doctora Daniela Flores y la doctora Emma Concha, hicimos un registro clínico de la red PINDA de los pacientes con linfoma de Hodgkin, que ya se ha mostrado en CIOP. Yo creo, habría que preguntar si lo mandaron este año, yo creo que no. Hicimos otro con Belén, la psicóloga, y Carolina Galás de la Caracola, que está a punto de ser publicado, eso esperamos en la revista chilena de pediatría, donde medimos el impacto psicoprofiláctico de la herramienta El Yo en Mí. También muy bonito ese estudio. Y estos son como proyectos en desarrollo, que es el de María Jesús Enrique, que está acá, que también es uno que se ganó el concurso de investigación del Hospital Luis Calvo Maquena, que estos dos son bien interesantes y me encanta ponerlas a ellas dos porque son como las mejores co-investigadoras que uno puede invitar, porque yo a ellas las invité a participar del FONIS de adherencia. Ella está, sobre todo la PIA, súper alejada de los pacientes, ella está en laboratorio, y en el estudio de FONIS nos empezamos a dar cuenta de varias cosas, el de adherencia. Una de ellas, por ejemplo, la María Jesús empezó a ver diferencia, o quizás no lo sabe, entre aquellos que toman comprimido y jarabe en su mantención. Y aquí el calvo es el que hace el jarabe. Entonces dijo, ¿sabéis qué? Que me gustaría medir la estabilidad del jarabe? Entonces, súper buen, como subir la calidad. Y está ella como investigadora de esa línea. Y Pia, que yo no les voy a poder explicar de qué se trata, pero va a postular ahora al concurso de investigación para ver esto que es inhibición de la actividad de tiopurina metiltransferasa mediada por metrotrexato. Y bueno, y la línea aquí sigue. Yo les había mostrado la otra, estará el 2022. ¿En qué estamos hoy día las enfermeras que están acá en el Calvo Maquena? Bueno, Romy se ganó un proyecto el 2023, también concurso de investigación, para medir el nivel cognitivo, el efecto del nivel cognitivo en quimioterapia, que está en proceso como de reformulación por dilemas o aspectos éticos, que está en conversación con el Comité de Ética. Y estos son para mostrarles que nos tienen como súper orgullosas y súper contentas, que son de este año. Este año CIOP nos eligió como, y fue a dedo. Dijo, ¿sabes qué? Nos gusta lo que han hecho. Tenemos un fondo que es poca plata, no es eso lo importante, pero que es para que ustedes implementen un proyecto de mejora de calidad. Entonces ustedes tienen que ver en qué les gustaría
y nosotros se los pagamos y tienen que medirlo y después ustedes van a ser tutoras para Latinoamérica, si lo hacen bien, ¿ya? Y hablamos, esto lo estamos haciendo con Paula Viveros y Yasmín, y hablamos con Pamela del servicio de urgencia, que yo la pongo ahí porque ella ha sido súper importante porque nos abrió las puertas para el proyecto. Pamela es la jefa del servicio de urgencia y el proyecto lo vamos a hacer en ver qué está pasando con el proyecto -1. No -1 como marca, sino que qué está pasando con el tratamiento de los niños, ¿ya? Y ver si esto ha seguido o qué faltaría por mejorar, ¿ya? Y además ellos están recién, o abrieron hace poco la urgencia, entonces íbamos a ayudarla como a ver si estaba bien diseñada para la atención efectivamente de los niños en neutropenia febril. Y ese deberíamos partir luego y AMICAM nos va a ayudar a administrar los recursos, se supone, en eso estamos en ese proceso. Y también este es otro proyecto que yo postulé a FONIS, no lo adjudicamos, o sea, me encantaría dar solo los éxitos, hay hartos no éxitos que no les voy a contar, pero no lo adjudicamos, pero en paralelo lo mandamos a unos fondos de APON, que es la Sociedad Hemato-Oncológica Mundial de Enfermería, y ellos sí nos premiaron, sí nos ganamos ese concurso, y es para medir indicadores de calidad en los servicios de oncología pediátrica, y ese lo va a liderar Andrea Villalobos. Ella lo vamos a hacer en 3 centros, yo soy como la coordinadora de Chile, y Andrea va a ser la coordinadora en el Calvo Maquena. Por otro lado, ya la tenemos lista, una segunda edición de la bitácora que yo les decía que todos me escriben, y hace poquito resolví el problema de dónde me consigo plata, y es que la doctora Santolaya con su proyecto Fondesit nos va a auspiciar y nos va a imprimir, ya la voy a comprometer aquí, con 2000 copias, entonces solo nos quedaba actualizarla, ¿ya? Y también aquí tengo como a 2 nuevas enfermeras que yo también les quería poner en la presentación y están acá, si bien cierto que no lo tenemos hecho ahora, pero está en el proceso de pensar y también para que no se puedan estar para atrás. Y que también tiene que ver un poco con dejarlas invitadas a hacer el curso de IMIC, que las invita el hospital en convenio con la Universidad de Chile, que es el curso de investigación, donde la Dani ahora está siendo alumna y yo creo que la Nati podría ser el otro año. Y la idea es crear sus propios proyectos de investigación. Y con la Nati ya lo conversamos más o menos y lo bueno es que no necesita ganarse un concurso, ya nos conseguimos auspicio del proyecto del doctor Torres, que es de virus respiratorio sincicial, entonces la idea es poder armar como algo educativo en la unidad de lactante, siendo ella la líder de ese proyecto. Y con la Dani postulamos también a un FONIS y con la Marce Ravelo, ella es de la unidad de paciente, se me olvidó, de protección de la infancia, eso, perdón. Tampoco le ganaron, pero la Dani es súper entusiasta, ahora está en el curso, así que la idea es que salga ojalá un proyecto como de enfermería también desde ahí. Y como conclusión, bueno, la experiencia anterior nos demuestra entonces que el trabajo de equipo es imprescindible, obvio, para obtener resultados productivos y de calidad. Yo lo quise poner tal cual porque muchas veces los que no trabajan en investigación no saben, pero los FONIS, la tasa de adjudicación en los últimos 10 años, yo lo vi, ha sido entre 3 y 7%. Y nosotras como grupo de enfermeras nos hemos ganado 3, o sea, es como súper bien, ¿ya? Y eso no lo habríamos logrado, que es eso lo quiero mostrar, sin que la institución académica y hospitalaria haya decidido colaborar y trabajar en equipo al detectar una necesidad o un problema, porque ni como academia ni como clínico lo habríamos logrado solos. Importante contar con una red de colaboración y también de no pensar que vamos a tener una idea revolucionaria, sino que ustedes vieron cómo partimos, como cosas súper sencillas y obvias que al final, en verdad alguien nos podría haber dicho como, ¿para qué van a hacer eso? Como no midan eso, no gasten el tiempo, pero al final tiene impacto en el tratamiento. Y acá también, yo la verdad es que esa frase se la pedí a ChatGPT. Le puse mi presentación y le puse un poco como lo que yo pensaba. Y le dije, ¿cómo resumirías esto? Entonces puso, cuando la curiosidad clínica se encuentra con el rigor académico y el compromiso institucional lo hace posible, transformamos la atención de los niños y familias. Entonces yo en esta foto, en el fondo lo que puse fue a las jefaturas a las que yo he tenido que acercarme en distintos minutos. ¿Ya? No, ¿y por qué? Porque en el fondo si las jefaturas no te abren las puertas es difícil. Entonces también pedirle y hacer como un agradecimiento, pero también al mismo tiempo a los que tienen hoy día el poder, por así decirlo, ya sea como que también lo pienso en los comités de ética, en todo, dentro de lo posible, darnos como las facilidades para poder hacer proyectos que sirvan, pues que sin riesgo para los pacientes, por supuesto, pero eso.
No quería decir que lo había hecho con ChatGPT, pero estaba bonita. Se me salió. Ya, y final, presentarles, ya los hemos presentado varios, pero este es el SICA, si tienen ideas, ahí estamos todos los integrantes que estamos en el edificio nuevo. Puse las líneas porque si alguno de los que está acá presentes le interesa alguna de estas líneas, pregúnteme quién está a cargo para que pueda trabajar con esa persona. Ahí faltan manos, hay 1000 ideas y de verdad que faltan manos. Así que ahí están las líneas por si a alguno les interesa. Contarles que hay 3 proyectos que están hoy día haciéndose en el hospital, que son 3 proyectos Fondesit. Los FONIS ya se están, en verdad, ya casi terminando. Y aquí tengo nombrado un montón de personas que, perdón si alguien está viendo esto y falta, pero son N, pero en el fondo mostrarles que, o sea, yo quiero que se queden con eso, que acá hay mucha gente detrás, la jefatura, las enfermeras que están abajo, todos. O sea, si no fuera como un equipo, no funciona nada. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Berito. Bueno, dicho sea de paso, Romina Valenzuela, que está a cargo de coordinar esta última etapa de la jornada de investigación, se acaba de ir porque se tuvo que ir a La Serena, al Congreso Chileno de Pediatría, a recibir un premio por la calidad de una publicación de ella en lo que hoy día se llama Revista Andes Pediátrica, ex Revista Chilena de Pediatría. Así que me quedé yo. Y bueno, además de felicitar a la Vero, pregunta, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna enfermera quiere compartir su experiencia de esta línea de investigación? ¿Alguien del chat? Claudita Paris, te veo con la mano levantada. Sí, estoy aquí. A ver, estoy tratando. Te escuchamos, Bueno, te escuchamos. Sí. sí, felicitar, bueno, a la Vero, a todas las enfermeras que han trabajado con ella en este tiempo. Creo que es una larga trayectoria, creo que es muy importante que nuestras manos derechas, los médicos, que son las enfermeras, presenten sus propios proyectos, creo que es fundamental. Y una de las cosas más importantes es la educación, que aquí ha mostrado en varios proyectos, Berito, y que creo que es fundamental porque eso ha permitido que los niños y los padres sepan más de su enfermedad, se empoderen de su propio tratamiento y que disminuya los riesgos, porque en el fondo consultan antes, en el fondo se preocupan de mejor tratar todas las complicaciones después de las quimioterapias, el autocuidado, el seguimiento. Entonces, todo lo que significa la parte de aprender a dar los medicamentos orales cuando el tratamiento de la mantención dura 18 meses y es que es tan importante, está demostrado que si los pacientes no se toman bien los medicamentos y a tiempo, tienen 3 a 4 veces más de recaer. Entonces, yo felicitar a todo el equipo, darle mucha energía y fuerza y que sigan haciendo todo lo que están haciendo, que creo que es un ejemplo y que tiene un gran impacto no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Eso les quería transmitir. Muchas gracias, Claudia. ¿Algún comentario adicional? Cindy. Igualmente, me uno a las felicitaciones. La verdad es que me encantó la forma como has transmitido las ideas y cómo todo ha fusionado y en la mejoría de la parte receptora finalmente de la enfermedad, el paciente y su núcleo familiar, que pocas veces desde el punto de vista médico lo tenemos muy, no tan presente como decir la enfermedad. Entonces, en ese sentido, quería preguntar, en las bitácoras que ustedes han construido, en algún momento dado, todo este perfil que los padres les dicen, ¿ha habido alguna pregunta que ustedes dijeran, oye, como que no la teníamos en cuenta, no nos parecía relevante, pero sí es importante para los padres conocer? Sí, súper gracias Cindy por el comentario y vi que estaba conectada ahí, sí, ahí para darle mérito, la Daniela Carvajal era la enfermera que estaba hace poco a cargo de educación y ella hizo justamente una encuesta a los padres
donde les preguntamos, porque la idea de la subcomisión de educación Pinda era actualizarla, pero en base a mejorías que vieran los profesionales de salud, pero también los padres. Y la segunda bitácora que nos va a auspiciar la doctora tiene todas esas mejorías consideradas. O sea, estuvimos leyendo todos los comentarios y gran parte de los cambios fue por esas mejoras que los padres nos han comentado. La verdad, te digo la verdad, no. Es que, como yo te digo, es gente como seca. La María Eugenia es parte del equipo y lleva, ¿cuántos años lleva trabajando, María Eugenia? Perdona. 32 en onco, entonces, claro, claro, entonces, y el equipo como que se ha ido nutriendo de a poco de gente mayor y gente súper joven, claro, y gente joven que nos criticaba por a la antigua, entonces como que yo creo que eso ha ayudado y cambiamos algunas cosas, pero no tan grandes, ¿o no? ¿Tú qué opinas? No sé. Sí, po. Sí, no, yo creo que tanto tiempo uno y tanta comunicación con los papás, gracias a Dios pienso que han quedando pocas cosas en el camino, porque es muy amplia la comunicación. Pero hay cosas, fíjate que a través de la educación, que eso no lo hemos medido y si lo hemos visto, es como una cosa anexa de papás que llegan con su rol paterno muy débil, papás que, no sé, porque los hijos los cuidan los abuelos, que no tienen una figura paterna muy marcada con los niños, y el hecho de la educación que le hemos dado y el empoderamiento como papás es que salen otras personas. O sea, mamás que han llegado diciendo que no saben leer o escribir, no porque no sepan, sino porque lo hacen mal, porque les cuesta, porque tienen fea letra, o sea, textual salir súper empoderados, o sea, además mejorar su relación como papás, eh, plantearse como figura paterna ante sus hijos, que era como muy cuestionada antes por su poca relación, o sea, son muchas más cosas las que se logran a la larga, que es súper lindo verlo. Algo muy cortito. A propósito de lo que decía la María Eugenia, con el cambio de las generaciones, de lo que uno ve, los jóvenes ahora, los papás jóvenes, que son distintos a como era uno cuando era papá, no voy a decir si mejor o peor, pero para no juzgar a nadie, y que de repente se ven enfrentados a un niño con cáncer. ¿Cómo ha sido? No se ha podido medir, pero el cambio, así como dicen, no sé escribir bien, mi letra o qué sé yo, estos chiquillos millennial que llegan y se enfrentan a niños enfermos, es distinto, porque ustedes dicen, nosotros somos estamos trabajando hace tanto tiempo en el hospital, ya los conocemos, pero enfrentarse a papás de las generaciones de ahora con niños enfermos, con estos métodos, ¿cómo ha sido el manejo? Porque es distinto, porque uno los ve ahora cuando llegan como estudiantes, en el caso nuestro, en la unidad, pero no es lo mismo enfrentarse a un hijo enfermo, o sea, ya es distinto cómo se enfrentan a un hijo sano, ¿cierto? Y cómo les cambia toda la mirada y uno tirita, ¿verdad? Como abuela, digo yo, pero ahora cuando uno dice un hijo enfermo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué les pasa a las enfermeras con estos cuidados, con estas educaciones que hay que dar? ¿Cómo es la brecha, el cambio? Eso me gustaría que nos contaran. Que estamos conscientes de ese cambio desde el lado como metodológico y es como algo tenemos que ver, pero yo creo que ellas son las que tienen que responderte la pregunta de la práctica. O sea, yo creo que lo bueno es lo heterogéneo del grupo. O sea, trabajamos con, bueno, las chiquillas todas podrían ser mis hijas, pero eso es súper bueno. Por un lado es que es lo heterogéneo en edades, porque tienen otros códigos súper diferentes, y lo otro que es súper importante es la flexibilidad que tiene que aplicar uno. O sea, si uno se quiere mantener en esto, tiene que ser flexible, abierta, aprender los nuevos códigos y hacer una combinación, porque de repente hay cosas que a ti puede que no te hagan mucho sentido, pero si al resto sí uno entiende que son los nuevos códigos y lo
y se puede. Yo creo que hacer este trabajo en equipo y estar siempre súper atenta a escuchar, lo hemos podido hacer, digamos. Que más que el cambio, o sea, yo creo que uno de los cambios que he visto en todos estos años, primero WhatsApp. Yo creo que los papás nuevos es como no saben ir a la farmacia si primero no mandan un WhatsApp para preguntar si uno está, si no está, preguntas, todo lo preguntan por WhatsApp, todas las encuestas las piden por WhatsApp, como que hay una gran diferencia entre los que son más antiguos que piden todas las cosas por papel y uno tiene mucha más interacción como en vivo, por decirlo de alguna manera, y otros que piden WhatsApp. Y yo creo que la otra gran diferencia son los pacientes, más que los papás. Yo me acuerdo que cuando partimos en esto, la educación de repente eran los niños que eran más grandes, uno como que los trataba de empoderar un poco, pero ahora hay pacientes de 3 4 años que llegan ellos, pidiendo ellos el calendario, pidiendo ellos la explicación de los medicamentos y tenéis que explicarle y que ellos te dicen directamente, no, no me lo voy a tomar porque no me gusta. Entonces uno tiene que también aprender a cambiar en función no solo de los papás, sino que los niños hoy día también son bien diferentes y yo creo que eso también es un desafío. Muchos de los proyectos que nosotros teníamos, la Dani también nos hizo cambiar un poco esa perspectiva de que es el paciente al que hay que educar. El papá sí es el responsable, pero finalmente el paciente es el niño y ellos también tienen que recibir como toda la educación y todo el enfoque de esto. Bueno, agradecemos una vez más a Vero y yo quería aquí comentar que ella mostró una línea de investigación eh, extraordinariamente consistente, desde el 2011 hasta la fecha, que son 15 años de tu vida. Y, y ella mostró los éxitos de esta línea de investigación, pero este camino siempre está lleno de cosas buenas, de tropiezos, de seguir adelante, de juntarse siempre con más y más gente, de ser inclusiva, de que todo el mundo tiene un espacio para hacer sus preguntas y siempre una pregunta de investigación trae una respuesta y eso abre dos o tres preguntas más y así es esta historia. Entonces, la verdad es que lo que intentamos, y yo creo que fue una súper buena idea de invitar a la Vero en esta última sesión de la jornada de investigación, es una especie de charla motivacional para que distintos grupos del hospital se interesen en ir creando sus preguntas y partan de cosas que son súper simples y que les hagan sentido en relación al manejo de sus pacientes. Si eso es todo. Y desde ahí ya uno va creando una historia y algunas historias fracasan y otras son exitosas, pero al fin de cuentos esto va desde desde ese concepto de la pediatría, de que nosotros no tratamos solo niños, sino que tratamos un grupo familiar y de los liderazgos transversales que existen hoy día en todo tipo de cosas, donde el niño es el eje, ¿verdad? Y ya nadie lo manduquea para que haga cosas, como dices tú, sino que tenemos que preocuparnos de él y su entorno. Así que muchas gracias, Vero, ha sido súper motivacional y muy bonita. Y ahora vamos a pasar a la última etapa de la jornada de investigación, que es muy entretenida, que es premiar a los trabajos que se presentaron. Entonces, ustedes escucharon los trabajos seleccionados para ser presentados el miércoles pasado y como tenemos 3 premios, vamos a premiar esos 3 trabajos. Y les voy a contar por qué y en qué consiste. Y primero decirles que el premio en la jornada de investigación, además de un lindo diploma elaborado por nosotros, consiste en un premio económico que es otorgado por AMICAM. Y AMICAM, que es la Asociación de Amigos del Calvo Maquena, desde que yo tengo memoria, que otorga un premio para las jornadas de investigación. Ellos son extraordinariamente amables, siempre están preocupados de que esto sea un éxito y mantenemos una comunicación muy fluida con la gente de AMICAM al respecto. Así que una vez más, gracias pública a AMICAM y no sé si hay alguien del directorio acá, además del doctor Eduardo Wolf, que sé que es parte del directorio de AMICAM, pero su director real, el señor Jorge Monte, es quien nos otorga anualmente este premio. Entonces, en tercer lugar, vamos a premiar al trabajo evaluación de la secuenciación metagenómica para la identificación de bacterias durante episodios de fiebre de origen desconocido en niños con cáncer y neutropenia.
y vamos a llamar entonces a Mariana Izquierdo, que venga para acá. Y le vamos a entregar este premio. Espérate, ¿dónde está? ¿A dónde va? Sí, es verdad. Como, oh, mira, ella está acá, ¿no? Ah, ya, ella es doctora. Ah, acá. Pero mírenme por ahí. Que no se vea ya. Entonces, Mariana, felicitarte porque tu proyecto es un proyecto que, si ustedes recuerdan, lo que ella está haciendo es estandarizar una técnica completamente nueva yo diría que en el país para este tipo de cosas, porque en verdad que nadie está haciendo estos estudios metagenómicos, y es como cuando se instauró la biología molecular y todos dijimos, ¿qué es eso de la reacción en cadena de polimerasa? Muchos años atrás. Hoy día llegamos a esta metagenómica que es identificar material genético de algo en una muestra biológica estéril, y eso pensamos nosotros que nos va a dar un montón de respuestas a problemas clínicos en el futuro. Así que gracias por esa mirada de futuro que le has puesto a esta presentación. Bien, nuestro segundo lugar en la jornada de investigación es para el trabajo Torquetenovirus como biomarcador de inmunosupresión, desarrollo de una estrategia de cuantificación por PCR para trasplante renal. Y este es un trabajo también genial que lo presentó Ana Ramírez, que sé que no está hoy día acá, ¿o sí? Pero está Dominique Yáñez. Dominique, perfecto. Entonces, acá... Ah, me están engañando. Espérate, un momento, un momento. Quería tomar foto de la Fran y me engañó. Ya. Ya. Y acá la oficial. La oficial. Ya. ¿Y por qué nos encantó a todo este trabajo? Nos encantó porque nos enseñó Ana, cuando lo presentó la semana pasada, de este virus que se llama torquetenovirus, pero no como un virus que produzca una patología, sino que como un marcador inmunológico en pacientes con trasplante renal, en donde ellos midieron en 3 pacientes la presencia de este torquetenovirus para evaluar una especie de equilibrio entre el uso de inmunosupresores y la probabilidad de rechazo. Entonces, también tiene una proyección así, pero genial. Nos encantó el trabajo, así que sigan, por favor, trabajando en esto. Y tú, del grupo de nefrología, Ana es estudiante de magíster, de hecho, y Dominica trabaja, perdón, en el laboratorio de biología molecular. Así que muchas gracias por ese proyecto. Y me olvidé de entregarte esto, que era lo más importante, entre diploma y cosas, ya. Y el primer lugar de esta jornada de investigación es para Luis Córdoba. Y Luis presentó un estudio de caracterización clínica y microbiológica de los pacientes con colitis neutropénica en pacientes pediátricos oncológicos de la Red Pública de Salud de Chile, en un periodo largo del 2012 al 2025. Sí. Entonces, ¿por qué este premio a Lucho y su equipo? Porque él presentó un estudio retrospectivo. Piensen ustedes, a lo mejor dirían metodológicamente es un estudio de menos calidad, como se considera muchas veces en las revistas científicas, pero a nosotros nos pareció que él juntó cientos de pacientes para poder definir una población específica, que son los niños con enterocolitis neutropénica. Le puso un porcentaje a eso, nos enseñó que cerca del 5% de los pacientes con neutropenia febril tienen esta patología, vio las variables de gravedad
y encima terminó sugiriendo que teníamos que estandarizar a nivel nacional, esto ya es un estudio muy multicéntrico, el estudio de imágenes y la toma de hemocultivo. Entonces nos parece que el estudio de Lucho tiene un gran impacto clínico. Así que te felicitamos. Y otra cosa muy bonita que me parece a mí que tengo que decir para cerrar esta jornada de investigación, que son las 41ª jornada de investigación de este hospital, lo que significa que tenemos una cultura de investigación que viene desde muy antiguo. Em, Antes que la María Eugenia y yo llegáramos a trabajar acá. Entonces es una cultura que existe en este hospital y que nosotros pensamos que asistencia, docencia e investigación son los tres pilares que mueven a todos los profesionales del Calvo Maquena. Y me encanta que en esta premiación que acabamos de hacer hayamos dado un premio a una tecnóloga médica, a una bioquímica y a un médico. Eso me parece que refleja de fondo lo que significa el trabajo en equipo en esta pega que es hacer investigación. Los dejamos a todos invitados a conocer el SICA, que está en el edificio nuevo, segundo piso. Si tienen cualquier idea que quieran desarrollar, conversen con nosotros, buscaremos la forma de sacarla adelante. Y ahora los invitamos a un café y le agradecemos a la doctora Osorio nuevamente por habernos regalado estos 3 miércoles para poder hablar de este tema en el hospital. Muchas gracias.